Niccolò Paganini, el nombre de aquel talentosísimo violinista que a través de los siglos su nombre es sinónimo de excelencia musical y de una satánica relación con el maligno. Una historia sin fundamento, leyendas para justificar un talento excepcional que hasta el día de hoy perdura. En la ciudad de Génova, calle Passo di Gattamora, hay una humilde casa cuya fachada conserva una placa con esta inscripción: Alta Ventura, salida de humilde lugar. En esta casa, el día 27 de octubre de 1782, nació para decoro de Génova y delicia del mundo Niccolò Paganini, en el divino arte de los sonidos, insuperable maestro. Los padres de esta figura capital para el violín, su técnica y su historia, fueron Antonio Paganini, obrero en el puerto de Génova, y Teresa Bocchiardi, ambos aficionados a la música. Antonio pulsaba medianamente la mandolina, y de ese instrumento dio lecciones a su hijo cuando cumplía apenas 5 años y medio de edad. Por ese tiempo, cuenta Paganini en su autobiografía, el Salvador se le apareció en sueños a mi madre y le dijo que pidiera alguna gracia. Ella deseó que su hijo llegara a ser un gran violinista y la gracia le fue otorgada. Cuando alcancé la edad de 7 años, mi padre, que a pesar de su oído antimusical sentía pasión por la música, me enseñó los primeros rudimientos del violín. En pocos meses pude ejecutar cualquier música a primera vista. Al cumplir los 8 años de edad, componía Niccolò una sonata para violín. A partir de esta edad, hasta los 11 años continuó tomando parte con frecuente regularidad en ceremonias religiosas, lo que le obligaba a constantes esfuerzos instrumentales y a ejercitarse en la improvisación. Se cuenta también que a los 9 u 11 años, Niccolò tuvo su primer concierto público con la cantatriz Teresa Bertinotti y el sopranista Marchesi. El éxito fue tan espontáneo y clamoroso que los dos cantantes, enamorados del talento que apuntaba en el jovenzuelo, ofrecieron su concurso para otro concierto que se celebraría a beneficio del joven prodigio. Este dato es muy importante, ya que se nota claramente que desde muy joven fue Paganini un prodigio, sin que intercediera por él ningún demonio. Pero eso sí, tenía un despiadado padre, que lo encerraba en una habitación, obligándole a estudiar de 10 a 12 horas diarias. Extenuado a veces por tan impropio trabajo, le daban síncopes que ponían en grave aprieto al causante de tales abusos. Mas no por eso se ablandaba el duro corazón de aquel padre brutal y despiadado. Por fin, a los 17 años, huyó Niccolò de su casa, abandonando su hogar paterno, con esta rencorosa exclamación: «Que me aspen si vuelvo a pisar el sombrío cuartucho donde pasé hambre y recibí palos». Habiendo hasta entonces pasado su existencia en casi continua reclusión, desconocía el mancebo los azares y peligros que el mundo encierra. Su inexperiencia y su ingenuidad le llevaron a frecuentar tascas y leoneras, donde se envició en el juego y cuando ganaba, tocando lo perdía en los garitos. Las malas compañías que su impericia le hacían tomar por buenas le explotaban vergonzosamente entre las arpas de los tahúres que daban los beneficios de varios conciertos, tal vez de todos. A tan angustiosa situación llegó un día a que se vio obligado a vender su violín, y fue precisamente cuando tenía fijado un concierto en Livorno. ¿Qué hacer? La voz corrió acerca del apurado trance, y alguien indicó a Paganini que un acaudalado negociante francés, Mr. Libron, poseía un estupendo Guarnerius. A él acudió el malparado artista por si quería prestárselo para aquel solo concierto. Mr. Libron accedió. Una vez terminó la función, fue Paganini a devolver el precioso instrumento a su dueño.
Pero el magnánimo le dijo: «Me guardaré muy bien de profanar con mis manos un violín que las vuestras tan maravillosamente han tocado». Sobre este mismo violín tocó Paganini hasta el fin de sus días. Dicho instrumento lo conserva la Municipalidad de Génova. Ya en esta época era tal el dominio que tenía Paganini sobre el violín, que vencía toda suerte de dificultades creadas por su pluma o por la de otros, con tan pasmosa facilidad que un pintor llamado Pacini quiso poner a prueba tan excepcionales facultades. Le invitó a su casa y le puso en las manos un admirable Stradivarius, y mostrándole el manuscrito de un concierto inédito para violín, le dijo: «Este violín es vuestro, si me descifráis impecablemente esta música». «Podéis despediros de él», contestó Paganini. En efecto, la lectura fue tan magistral que Pacini, extasiado, perdió la palabra y el violín. En 1804 la vida del artista fue un tejido de aventuras tan atropelladas, de emociones tan intensas y extenuantes causadas por su arte, el amor y el juego, que solamente al borde del abismo, donde iban a sumirse sus facultades y su existencia, se decidió a tomar el reposo que su frágil naturaleza exigía. En el año 1805, Napoleón acaba de crear el Principado de Lucca y Piombino a favor de su hermana la princesa Elisa Bonaparte. La enorme reputación de Paganini hizo que la princesa le ofreciera los cargos de virtuoso de su música y director de la orquesta de la ópera. Paganini aceptó. Donna Elisa le nombró además capitán de su guardia real, y nuestro artista se presentó desde aquel día a las recepciones y fiestas de la corte, vestido con su brillante uniforme. Paganini cuenta así: «En Lucca yo dirigía a la orquesta cuando la familia reinante asistía a la ópera. A menudo era llamado a la corte, donde quincenalmente se organizaban conciertos. La princesa Elisa se retiraba siempre antes de que terminaran, porque los sonidos de mi violín irritaban sus nervios. Una dama agraciada y amable, a la que yo silenciosamente amaba. Era tan asidua a esas reuniones que creí entrever una marcada inclinación hacia mi persona. Insensiblemente aumentaba nuestra mutua pasión. Motivos importantes, sin embargo, nos obligaban a la mayor prudencia y misterio. Nuestra mutua querencia no por ello dejaba de volverse más viva. Un día prometí a esa dama para mi próximo concierto una galantería musical alusiva al amor, que nos embargara e hice anunciar a la corte una novedad bajo el título de escena amorosa. La curiosidad fue vivamente excitada y la sorpresa de la concurrencia creció aún más de grado cuando me vieron entrar con el violín armado de solo 2 cuerdas, el bordón y la prima. Esta debía expresar los sentimientos de una joven y la otra el lenguaje apasionado de un amante. Establecía así una especie de diálogo donde a los acentos más tiernos sucedíase arranques de celos. Eran melodías ora insinuantes, ora plañideras, acentos de furor y de dicha. Venía después la reconciliación de los 2 amantes, que ejecutaban un paso a 2 al cual terminaba en una coda endiablada. Esta pieza obtuvo un éxito considerable, y la dama de mis pensamientos dejó caer sobre mí sus embriagantes miradas. La princesa Elisa, tras haberme colmado de elogios, díjome: «Acabáis de hacer un imposible. Una sola cuerda no bastaría a vuestro talento». Pero resulta también que no todos sus conciertos fueron gloriosos, ya que pudo ser maltratado por el público de Ferrara. Paganini organizó en dicha ciudad un concierto en el que debía colaborar una cantatriz menos que mediocre. Las romanzas que cantó fueron silbadas. Los números que Paganini ejecutó
estrepitosamente aplaudidos. Paganini, muy enojado, decidió vengar a la cantatriz que había sufrido tanta humillación y empezó a hacer sonidos de asno con su propio violín, a lo que dijo: «Imité al asno, estos son cuantos silbaron a la cantatriz», resultando que el público asaltó el escenario y Paganini tuvo que salir por la puerta de atrás. Y en fiestas con amigos solía tocar la guitarra. En cierta ocasión en su viaje a Roma, Rossini se encontraba en grandes apuros, ya que el Teatro Apolo debía ejecutar la ópera Matilda y el director había muerto en el último ensayo. Para sacar a Rossini de tan grave situación, Paganini dirigió magistralmente las 3 primeras representaciones de esta ópera. En uno de sus viajes por el mundo, y en especial por Venecia, conoce a Antonia Bianchi, que la acompaña por espacio de algunos años y con la cual tiene un hijo, llamado Aquiles, que nace en Palermo el 23 de julio de 1825. Se queda en Sicilia los años 1825 y 1826 para cuidar de su salud. La imaginación de la gente es muy grande, y ya que no podían encontrar respuestas a semejante talento, a virtudes jamás antes escuchadas, se lo asoció con un pacto al diablo, una historia bastante conocida, y fue creciendo este mito gracias a detalles como los peculiares movimientos que realizaba al tocar, sus problemas con la ley, su vida de excesos y su total repudio por la Iglesia. Pero Paganini usó estos mitos y relatos a su favor y nunca los desmintió. Al contrario, siempre pudo usarlo a favor de él. Pero como ya expliqué en un anterior video de enfermedades que sufrieron los grandes músicos clásicos, está muy bien detallado y explicado los padecimientos de Paganini. Si quieren saber más sobre esto, visiten el video, ya que estas características únicas de Paganini se trataban de extraños síndromes. Lo describen incluso de esta forma: 5 pies, 5 pulgadas, semblante alargado y pálido, muy característico, nariz avejentada, ojos de águila, cabellos negros, largos y ensortijados, flotando sobre el cuello de su vestimenta, delgadez extrema, 2 arrugas han grabado, podría decirse sobre sus mejillas, algo del instrumento, de sus proezas, ya que parecen 2 Fs de un violín o de un contrabajo. Sus pupilas, chispeantes de inspiración y de genio, se mueven en la orilla de sus ojos, volviéndose lentamente del lado de sus acompañantes, cuyo ataque puede darle alguna inquietud. Su muñeca se une al brazo por articulaciones tan flexibles que ya no sabría sino compararlas con un pañuelo atado al extremo de un palo y que el viento agita. Otro biógrafo lo describe así: está tan flaco como es posible serlo. Su tez es lívida, su nariz puntiaguda y sus dedos largos y huesudos. Parece apenas poder soportar los trajes que lleva puestos, y cuando hace la reverencia ante el público, su cuerpo se dobla de manera tan singular que uno teme ver separarse los pies del tronco, derrumbándose el hombre como un montón de huesos. Cuando toca, adelanta el pie derecho y en los ritmos acelerados marca el compás con vivacidad, guardando su cara, no obstante, una impasibilidad de muerte. Únicamente esta impasibilidad desaparece cuando estalla la tempestad de aplausos. Entonces sus labios avanzan y sus ojos, con una expresión profunda y sin benevolencia, vagando por la sala. También lo consideraban una persona muy avara. En cierta ocasión, cuando llegaron al término de su carrera, Paganini preguntó a la auriga cuánto le debía. 5 florines, contestó este. ¿Cómo?, exclamó escandalizado Paganini. 5 florines por una carrera que escasamente vale 1. Señor Paganini, dijo el cochero acaramelado y sonriente, usted gana 1000 tocando sobre una sola cuerda. Sí, contestó Paganini. El día que lleve usted su coche sobre una sola rueda, también podrá pedir lo que se le antoje. Pero la historia muestra que también
Paganini mostraba un carácter benevolente hacia su familia y a la gente que admiraba. El 16 de diciembre de 1838, Berlioz da un concierto en el conservatorio y al finalizar Paganini se arrodilla a los pies del joven compositor exclamando como pudo, pues iba perdiendo la voz: «Es prodigioso». 2 días después, el pequeño Aquiles entregaba a Berlioz de parte de su padre esta carta: «Querido amigo, muerto Beethoven, solo Berlioz podía hacerles revivir. Me ha deleitado con vuestras divinas composiciones, dignas de un genio, cual vos sois. Creo deber míos rogaros queráis aceptar en señal de homenaje 20.000 francos, los cuales os serán remitidos por el señor barón de Rothschild, después de que le habréis presentado esta carta. Creedme siempre vuestro afectísimo amigo, Niccolo Paganini». Su debilitada salud reclamaba climas benignos y soleados. Detúvose en Marsella por algún tiempo, a pesar de los insistentes ruegos de sus amigos y admiradores. Ya no quiso aparecer más en público. De tarde en tarde accedía a tocar cuartetos de Beethoven y empezó a tomar baños de manantial, mas ya ningún régimen podía curar su mal, la tuberculosis laringea, que implacable y lentamente le dañaban, enfermedad que no perdona. Volvió a Marsella en septiembre de 1839 y proyectaba publicar un nuevo método de violín que abreviara su estudio desde el punto de vista técnico y diera medios para obtener una afinación más perfecta que la de todos los violinistas, proyecto que desgraciadamente no pudo realizar. El 27 de mayo de 1840, aquella existencia portentosa, triunfal, única, se apagaba en una casa de la calle de Prefectura de Niza. El gran Liszt escribió que el artista de porvenir renuncia de todo corazón a desempeñar al personaje egoísta y vano del que fue, creemos, Paganini, el último e ilustre ejemplo, que coloque su finalidad no en él, sino fuera de él, que la virtuosidad sea un medio, no un fin, que se acuerde siempre que así como nobleza obliga, más que nobleza, genio obliga. Pero su muerte no fue exenta de dificultades, ya que la Iglesia prohibió sepultarlo, ya que no lo querían en Tierra Santa. También los sacerdotes se defendieron, desmintiendo esto, que fue porque había muerto de tisis. Por ello su cadáver pasó varios años embalsamado y almacenado en un sótano. Aquiles entonces fletó un barco y lo llevó a un islote frente a Niza, y en el centro de aquel desierto islote lo enterraron. 6 años más tarde llegó otro navío al islote, desenterró el féretro, lo llevó a Génova y de allí a su mausoleo de Parma, donde todavía se conserva los restos ilustres.